Bendiciones en este nuevo día. Escucha el devocional. La palabra a tiempo y fuera de tiempo. La palabra a tiempo y fuera de tiempo. Con el hermano David Ordóñez. David Ordóñez. Orando y no señalando. Hechos capítulo número 12, verso número 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Cuando hablamos de cárcel, muchas personas automáticamente se imaginan barrotes, se imaginan paredes, se imaginan esposas. Pero sabe que cárcel es un término que va mucho más allá. La cárcel es sinónimo de sufrimiento. La cárcel es sinónimo de problemas. La cárcel es sinónimo de oscuridad. La cárcel es sinónimo de enfermedad. ¿Cuántas personas, aunque libres hoy, están en una cárcel? Físicamente libres, pueden ir, venir, comprar, trabajar, vivir, pero están encarcelados en sus problemas, en sus pecados, en sus situaciones. Por eso nuestro trabajo con aquel que está necesitado no es señalarlo, por el contrario, es ayudarlo. ¿Y cómo debemos ayudarlo? Como dice la palabra del Señor, que mientras Pedro estaba custodiado en una cárcel, la iglesia hacía sin cesar oración por él. Muchos hombres de Dios estuvieron privados de su libertad, no porque fueran hombres malos o corruptos o porque merecieran una condena por algún delito. Por el contrario, muchas veces algunos se levantaron, los señalaron y los hicieron ir a prisión. El mismo rey David, aunque la historia no muestra en ningún contexto que él estuvo privado de la libertad, David tiene que decir alguna vez en uno de sus salmos: saca mi alma de la cárcel para que yo alabe tu nombre. El rey David, que se encontraba en aquella cueva de Adulán, perseguido, hostigado, casi muerto, pero allí pidió al Señor que lo sacara de la cárcel. Se refería a sus problemas y a sus dificultades. ¿Cuál es nuestro trabajo entonces para con aquel que está en una situación difícil? Orar por él. Esto dará un buen resultado, pues la palabra del Señor, hablando en Hechos capítulo número 12, dice que después de que Herodes metió a aquel hombre llamado Pedro, apóstol del Señor, a la cárcel, la iglesia oraba, pero no de cualquier manera, oraba sin cesar, hacía oración sin cesar a Dios por él. ¿Cuál fue el resultado? Que el Señor mandó sus ángeles para que lo liberaran y lo sacaran de aquel lugar. Debemos orar por todos aquellos que están necesitados. Debemos orar los unos por los otros, pues esto es lo que nos enseña la palabra de Dios. Qué bueno que cuando viéramos a un hermano enfermo, un hermano necesitado, un hermano en problemas, no lo señaláramos. No hagamos como aquel hombre que vino delante del Señor con un problema y una dificultad, y los discípulos preguntaron si él había pecado o habían pecado sus padres. Y el Señor tuvo que decir enfáticamente: este problema no es porque pecaron sus padres ni ha pecado él, es para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. Así que nuestro trabajo como hermanos en Cristo, como hijos de Dios, como compañeros de milicia, es orar por el que está necesitado. Si hacemos oración, si clamamos a Dios por él, seguramente Dios escuchará esta oración. No solamente la escuchará, sino que actuará y lo liberará de aquella cárcel. Oremos no solamente por los que están en una cárcel espiritual, sino también por una cárcel física. Allá dentro de muchas cárceles, de hospitales, de clínicas, en muchos lugares oscuros y tenebrosos, hay personas que necesitan hoy una oración. No necesitan un regaño, no necesitan que hablemos mal de ellos, ni que nos preguntemos por qué están en aquella situación o por qué les sucedió esto. Necesitan que nosotros le clamemos a Dios incesantemente para que Dios los libere de esa situación. Y si alguna persona está pasando por una dificultad, hoy más que nunca queremos pedirle a Dios para que lo libere de esta su cárcel. En el nombre del Señor Jesús.